Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy tenemos mucha tela que cortar y hemos traído a uno de los hombres importantes de la Junta de Gobierno de nuestro colegio. Es el secretario, es Ignacio Cuesta Areces. Está con nosotros porque, bueno, de mano y de principio, saben ustedes que el tema de las tasas está sobre la mesa. Es portada de prácticamente todos los medios de comunicación regionales y nacionales en nuestro país. Y además es algo que en este momento está en el candelero de la actualidad informativa en España. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Lo de ayer, concretamente, la concentración de jueces, de fiscales, de abogados, ha sido un momento histórico. Pues yo creo que sí, que lo ha sido porque no recuerdo en muchas ocasiones anteriores en las cuales haya habido una unanimidad tan grande de todas aquellas personas y colectivos que de alguna manera participan en el ámbito de la administración de justicia, unidos en pos de la consecución de un objetivo común, ¿no? Ayer estábamos allí los abogados, pero estaban los jueces, estaban los fiscales, estaban los funcionarios de la administración de justicia y estaban también los usuarios de esa administración de justicia. Y como digo, unidos todos en pos de la consecución de un objetivo común, que no es otro que la lucha constante por derogar o porque realmente no se ponga en funcionamiento un proyecto que creemos que es tan agresivo como el proyecto de la ley de tasas. Parece imposible, yo decía el otro día, parece absolutamente imposible poner de acuerdo a jueces, a fiscales, a abogados, a ciudadanos, a todo el mundo. Algo tendrá que tener la reforma que está planteando el señor Gallardón. Pues en este ámbito algo muy claro, que es una agresión indudable a un derecho constitucional como es el de la tutela judicial efectiva y los impedimentos que para acceder a esa tutela va a tener indiscutiblemente de salir adelante y de que efectivamente se ponga en marcha esta ley, pues para poder acceder a esa tutela judicial efectiva. Yo creo que eso ha supuesto un revulsivo importante y todos los agentes que trabajan en el ámbito de la Administración de Justicia se han dado cuenta de cuál es ese problema. ¿Qué consecuencias para el ciudadano? Que nos están viendo muchos ciudadanos que en este momento dicen, bueno, pues no sé exactamente cómo me va a afectar que se apruebe o que se haya aprobado la ley de tasas. ¿Qué consecuencias para el ciudadano tiene la ley de tasas, la aprobación de la ley de tasas? Bueno, para empezar es necesario dejar claro que la afectación fundamental va a ser para el ciudadano medio. Es decir, todas aquellas empresas o ciudadanos con un nivel adquisitivo importante, bueno, realmente no se van a ver afectados, porque si tenían dinero antes, van a seguir teniéndolo dinero ahora para poder acudir a la jurisdicción que consideren oportuna. El problema es fundamentalmente para el ciudadano medio, y cuando digo ciudadano medio no me estoy refiriendo a una clase media o media alta, me estoy refiriendo a prácticamente el común de todas las personas que de alguna manera van a ver cómo el acceso a la jurisdicción, es decir, a la justicia, a la hora de solucionar cualquier problema que tengan o que les venga planteado, va a suponerle unos costes que entendemos que en muchos casos van a ser absolutamente inasumibles. Es decir, a los costes que ya existían, es decir, al pago de su abogado, al pago de su procurador, a la posibilidad del pago de las costas, en el caso de que sus pretensiones sean rechazadas, van a ver ahora mismo cómo de inicio para cualquier actuación judicial van a tener que afrontar el pago de unas tasas que, insisto, consideramos que son absolutamente desproporcionadas. Podemos poner ejemplos que yo creo que son fácilmente entendibles. Ejemplos prácticos, sí, pero yo creo que es la mejor forma de que los ciudadanos que nos están viendo en este momento sepan exactamente cómo les va a afectar al bolsillo y a la propia justicia, ¿no? Porque es una cuestión social. Ejemplo práctico. Bueno, las tasas suponen la necesidad de afrontar el pago de dos cantidades distintas. Una en función de la cuantía del procedimiento, donde se establecen unos porcentajes en función de esa cuantía, y otra cantidad fija. Por ceñirnos exclusivamente a esta cantidad fija, tendremos que una persona
que quiera separarse o se quiera divorciar, además, insisto, del pago de su abogado y de procurador, va a tener necesariamente que pagar una cantidad de 300 euros solamente en la primera instancia. Si quiere con posterioridad plantear un recurso, esos 300 euros se le van a añadir otros 800 euros más. Y si quiere plantear un recurso a su sentencia y acudir en casación al Tribunal Supremo, va a tener que pagar 1.200 euros más. Es decir, estamos hablando de que una persona que se quiera separar y que quiera agotar la vía jurisdiccional de los recursos que se le permiten, va a tener que afrontar de mano el pago de 800 más 1.200, que serán 2.000 euros, más 300 euros más, es decir, 2.300 euros, sencillamente por querer separarse. Y me estás hablando, Ignacio, de un tema muy concreto que es la separación, pero temas banales, temas normales que te pueden ocurrir. Por ejemplo, una multa de tráfico. ¿Sucede lo mismo? Bueno, pues una multa de tráfico es uno de los ejemplos paradigmáticos de esta nueva ley de tasas. Es decir, para los procedimientos abreviados en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, la tasa que se establece, insisto, sin tener en cuenta la cuantía del procedimiento, solamente la tasa fija, es de 200 euros. Por tanto, si tenemos una multa de tráfico por un importe de 100 euros y queremos recurrirla y estamos en nuestro derecho de hacerlo, nos encontramos con que solamente de tasas, insisto, dejando fuera al abogado y al procurador, le costaría al justiciable que pretenda hacerlo 200 euros. Es decir, le costaría el doble del importe de la sanción que pretende recurrir. ¿Qué va a ocurrir? ¿Que la gente no va a recurrir y que realmente va a estar indefensa porque no tiene posibilidades económicas? Es que nosotros entendemos que ese es uno de los objetivos encubiertos de la ley. Ciertamente lo que se pretende con esta ley es desatascar los juzgados, y la manera de hacerlo es que la litigiosidad descienda, es decir, que no se planteen estos procedimientos. Claro, nosotros lo que pensamos es que esa no es la manera de arreglar el problema, es decir, la manera de arreglar el problema es estableciendo un gran pacto por la justicia, es dotando de los medios personales y materiales a los juzgados, creando nuevos órganos jurisdiccionales, reorganizando los órganos jurisdiccionales, pero no indudablemente evitando que las personas puedan acceder a la jurisdicción. E indudablemente cuando se establecen unas tasas que entendemos absolutamente abusivas y desproporcionadas, al final la consecuencia que se produce es esa, es decir, que la persona se vea imposibilitada para acceder a la justicia y que por tanto se vulnere su derecho constitucional básico a una tutela judicial efectiva y a una respuesta por parte de la Administración de Justicia a sus planteamientos. Vemos cómo influye en este momento este problema fundamental que es la nueva ley de tasas para el ciudadano. ¿En qué medida afecta a la abogacía, a los abogados? Bueno, pues los abogados indudablemente van a verse afectados, porque si a los clientes, a sus potenciales clientes, se les impide el acceso a la jurisdicción y por tanto se les trata de evitar el que puedan plantear sus reclamaciones, pues indudablemente los abogados, que serían quienes se encargarían de llevarlas a término, lógicamente van a verse afectados. Y esta es una cuestión que a mí me gustaría dejar muy clara, porque cuando se habla de defensa de intereses corporativos, o se habla de que en realidad los abogados lo que están defendiendo es su medio de vida, además de no ser cierto, porque realmente por lo que estamos luchando es precisamente por la conservación de ese derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, también lo hacemos indudablemente en defensa de nuestro trabajo, y me parece que es un planteamiento absolutamente legítimo. Es decir, nosotros no vivimos de los impuestos de los ciudadanos, no vivimos de los pagos de las administraciones públicas, somos una profesión liberal que vivimos de nuestros clientes y por tanto es razonable que defendamos la posibilidad de que esos clientes lo sigan siendo, ¿no? E indudablemente, cuando a un cliente se le imposibilita para que plantee una reclamación judicial, el primer afectado es el cliente, pero el segundo, lógicamente, es el profesional que le podía asistir, ¿no?
¿Qué salida va a haber a toda esta historia? Porque evidentemente ahora tendremos que empezar a pensar, bueno, sí, hay muchas manifestaciones, salen los abogados, los jueces, los fiscales, sale todo el mundo, pero determinación ya definitiva, hay que derogar esa ley de mano en breve, sin más dilación. La ley ya entró en vigor. Lo que sucede es que, como consecuencia de un problema que se nos ha trasladado de índole administrativa, falta de impresos o posiblemente de adaptación, adaptaciones, digamos, de índole administrativa, todavía no se está exigiendo el pago de esas tasas a la hora de iniciar acciones de reclamaciones judiciales. Nosotros no sabemos si realmente obedece a esa argumentación que nos trasladan o en el fondo, y es la esperanza que tenemos, esta demora en la exigencia del pago de las tasas responde a algún tipo de replanteamiento que en el ámbito del propio gobierno se está haciendo a la vista de esta contestación unánime que a este proyecto, a esta ley, que ya es ley, están haciendo todos, insisto, los operadores jurídicos que actúan en el marco de la Administración de Justicia. Por tanto, lo que pensamos es que posiblemente se esté produciendo un replanteamiento de esta cuestión, que sería lo razonable a tenor, bueno, pues de las manifestaciones que se están produciendo en estos últimos tiempos y de la unanimidad, como digo, de todos los operadores jurídicos. Primer tema que hemos tocado, que estamos tocando en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, aquí en Teleasturias, en Telecable, es el tema de las tasas, el polémico tema de las tasas que ha puesto de acuerdo a jueces, a fiscales, a ciudadanos, a abogados, absolutamente a todo el mundo en contra de don Alberto Ruiz Gallardón, o al menos de la ley que impone don Alberto Ruiz Gallardón. Vamos con unos consejos, volvemos enseguida porque hay bastante tela que cortar. Hola, señor Robles, ¿qué tal? Mire, para equilibrar las derramas anuales de los vecinos y así poder destinar una parte más elevada de los ingresos de la comunidad para los gastos de la escalera, deberíamos revisar su contrato. A causa de la incorporación al accionariado por parte de una multinacional y dada la curva económica que describe nuestra empresa, el Departamento de Recursos Humanos se ve en la obligación de reajustar la plantilla. Continuamos en La Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, con Ignacio Cuestareces, el secretario del colegio, para hablarles de algo que, sobre todo y fundamentalmente a aquellos que acaban la carrera de Derecho, les va a interesar y mucho, a los más jóvenes en este caso. Es la Ley de Acceso a la Profesión. Ley de Acceso a la Profesión. ¿Qué podemos decir y qué podemos clarificar de esa nueva Ley de Acceso a la Profesión? Bueno, pues la ley de acceso básicamente a la profesión de abogado y procurador constituye una reivindicación muy antigua del conjunto de la abogacía institucional que entendía absolutamente imprescindible garantizar la formación adecuada de todos aquellos profesionales que quieren acercarse al mundo, complicado mundo de la práctica del derecho. España era el único país de la Unión Europea, no solamente de la Unión Europea, sino de prácticamente toda Europa, en el cual un alumno de la Facultad de Derecho que hubiera finalizado su licenciatura podía al día siguiente colegiarse en el colegio de abogados correspondiente y empezar a ejercer. En ningún modo eso garantizaba que efectivamente estuviera capacitado para la práctica de la profesión, teniendo en cuenta que indudablemente la carrera de Derecho ofrece una formación generalista y que de ninguna manera puede garantizar las especificidades propias y necesarias para el ejercicio de una profesión como la de abogado o como la de procurador. Bueno, esta reivindicación antigua de la abogacía fue atendida con la llamada o denominada Ley de Acceso, que, como es sabido, después de una vacatio legis posiblemente de las más largas de la historia del ordenamiento jurídico de España, de 5 años, entró en vigor el pasado 30 de octubre del año 2011, ¿no? Y supone básicamente
la exigencia de una formación posgrado, una vez que los estudiantes acaban su licenciatura anterior y su formación en grado, después de la adaptación de los planes de estudios al espacio europeo que marcaba el Bolonia, pues supone, como digo, una exigencia de una formación complementaria, además de un examen de acceso de carácter nacional en todo el territorio, ¿no? Nosotros entendemos que eso va precisamente a garantizar lo que en definitiva se pretende, es decir, que los alumnos que quieran acceder al ejercicio de la profesión de abogado de procurador estén plenamente formados y puedan atender con toda la capacidad que requiere como digo, una profesión tan compleja como es la nuestra, y puedan de alguna manera garantizar que los derechos de las personas a las que van a asistir están plenamente consolidados. En la práctica, ¿en qué se traduce? Es decir, ¿qué va a tener que hacer el licenciado en Derecho para poder acceder a la profesión? Pues el licenciado en Derecho, una vez que finalice, a los licenciados en Derecho, o mejor dicho, a aquellos que finalicen sus estudios de grado, porque esta ley de acceso, que ha tenido una vacatio legis de 5 años y que después ha tenido una vida legislativa compleja, porque se han ido introduciendo modificaciones que han hecho que de una manera definitiva no afecte a cualquier estudiante en la antigua licenciatura de Derecho, finalice cuando finalice y siempre y cuando se colegie en el plazo de 2 años a partir de la finalización completa de sus estudios. Como digo, afectará fundamentalmente a aquellos de manera obligatoria, a los estudiantes que acaben el grado. Lo que les exigirá será, como digo, una formación complementaria de un número determinado de créditos y, con posterioridad, el ejercicio de un examen que se pondrá en marcha con carácter general para todo el territorio nacional. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para ofertar esta formación, como digo, complementaria y exigible, lo que hemos hecho los colegios de abogados de Oviedo y de Gijón, conjuntamente con la Universidad de Oviedo, es determinar o establecer estos estudios de posgrado con la titulación de máster universitario. Y por tanto, cualquier alumno que acabe la carrera, lo que podrá es, si quiere cursar esos estudios en la Universidad de Oviedo, tener esos estudios de máster, tener una titulación de máster y al mismo tiempo cumplir con las exigencias que establece, como digo, la llamada ley de acceso. Pero no se acaban las pasantías, no se acaba en absoluto ese tipo de formación que siempre en el mundo de la abogacía, es fundamental, ¿no? No solamente no se acaban, sino que en el ámbito de esa formación complementaria que decimos y obligatoria que se establece, hay una parte que es teórica, pero otra parte es práctica. Dentro de esa parte práctica están precisamente las pasantías en los distintos despachos de abogados que se ofrecen para colaborar con nosotros. Los estudiantes tendrán esa formación teórica, pero orientada a la práctica desde un primer momento, y tendrán después la posibilidad de hacer prácticas en los distintos órganos jurisdiccionales, es decir, para ver cómo funciona realmente la administración de justicia por dentro, en juzgados, en tribunales, en notarías, en registros, etcétera, etcétera, y además tendrán la posibilidad, que es obligatoria, como digo, de hacer prácticas en distintos despachos de profesionales que ya ejercen, ¿no? Lo cual entendemos que les va a dar una visión muy general y ciertamente muy provechosa de lo que se van a encontrar cuando finalicen esos estudios y superen, como digo, ese examen que se pondrá próximamente en marcha. Que de alguna manera garantiza una capacitación mayor, una garantía mayor para los licenciados, para los que realizan ya el grado de Derecho en los próximos años, ya en un futuro. Dejamos la ley de acceso. Claro, tener a Ignacio Cuestareces pues implica tener que tocar muchos temas, ¿no? El próximo es... pues yo diría que una consecución importante para los abogados es la tarjeta sanitaria, porque quiero dejar para el final, ya en la recta final, lo que es turno oficio, porque ha sido el responsable del turno oficio en el último año, en los últimos años en el Colegio de Abogados de Oviedo.
Tema tarjeta sanitaria. Bueno, pues una consecución que realmente también podemos catalogar de histórica, ¿no? Es que ciertamente lo es. Si anteriormente el establecimiento de una ley de acceso constituía una reivindicación muy antigua de la abogacía, el hecho de que los abogados pudieran disponer de una asistencia sanitaria gratuita, que no tiene nada que ver con prestaciones de seguridad social, son dos cosas distintas y es necesario dejar claro, pues supone también la consecución de un logro largamente perseguido. Curiosamente, el colectivo de abogados era uno de los pocos que no tenía derecho a esa asistencia sanitaria universal, que sin embargo sí tenían cualquier otro tipo de colectivos, incluso aquellos que no fueran beneficiarios del sistema de la seguridad social, ¿no? Y realmente era una situación que no se podía sostener. En algunas comunidades autónomas lo hicieron por su cuenta, pero nosotros entendíamos que esto tenía que venir como consecuencia de un acuerdo de ámbito nacional. Así lo trabajó la abogacía institucional a través del Consejo General de la Abogacía y así se plasmó en la Ley de Sanidad, que determinó que todos los abogados tenían derecho a esta asistencia sanitaria de carácter gratuito y sin necesidad de tener que abonar, como se hacía entonces, o tener que estar suscrito a ningún convenio especial con la Seguridad Social y, por supuesto, a pagar los importes correspondientes, ¿no? Una consecución para el mundo de la abogacía que hemos comentado, que estamos comentando aquí en la sintonía de Teleasturias en Telecable, el nuevo canal de Telecable, que tiene también un nuevo canal dentro del mismo referente al mundo de la abogacía. Intentar que la ciudadanía y la abogacía vayan de la mano es lo que intentamos aquí en La Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Nos vamos a ir directamente con unos consejos y volvemos para que en la recta final hablemos de algo tan importante como el turno de oficio. Hola, señor Robles, ¿qué tal? Mire, para equilibrar las derramas anuales de los vecinos y así poder destinar una parte más elevada de los ingresos de la comunidad para los gastos de la escalera, deberíamos revisar su contrato. A causa de la incorporación al accionariado por parte de una multinacional y dada la curva económica que describe nuestra empresa, el Departamento de Recursos Humanos se ve en la obligación de reajustar la plantilla. Vamos a hablarles en la venia del turno de oficio. Yo creo que es uno de los momentos más maravillosos de la abogacía, ¿no? Uno de los aspectos más maravillosos que tiene la abogacía, la justicia gratuita. Pero saben que con la crisis se han incrementado impresionantemente los expedientes de justicia gratuita. Nos lo va a contar Ignacio Cuesta, secretario del Colegio de Abogados de Oviedo. Pero primero, ¿qué es exactamente, Ignacio, el turno de oficio, o mejor dicho, qué es la justicia gratuita? Bueno, pues esta es una distinción que es muy importante dejar clara desde el inicio. Es decir, el turno de oficio es el sistema que ofrecen los colegios de abogados para que aquella persona que no conozca a ningún abogado y que necesite de él pueda servirse. Es decir, se establecen una serie de servicios o de turnos específicos para cada uno de los órdenes jurisdiccionales, de tal manera que cualquier persona, como digo, que no conozca a un abogado, pueda servirse de ellos. Bien, ese es el turno de oficio, que es distinto de la justicia gratuita. La justicia gratuita es el servicio por el cual una persona que carezca de los ingresos suficientes pueda no tener que afrontar el pago de ese abogado o de ese procurador que se le facilita por parte de los colegios de abogados. Por tanto, cuando una persona precise de un abogado, se le ofrecerá uno de los que constan en los distintos servicios del turno de oficio, pero tendrá que acreditar con posterioridad esa insuficiencia de recursos para que ese abogado pueda correr el coste de la actuación de ese abogado pueda correr a cargo de la administración pública y no del propio justicia. Ignacio Cuesta ha sido el responsable del turno de oficio en el Colegio de Abogados de Oviedo en los últimos años. ¿Exactamente quién puede acceder a la justicia gratuita en este caso? Bueno, pues los requisitos para el acceso a la justicia gratuita están determinados con absoluta claridad en una ley que está siendo ahora objeto de modificación, que es la Ley 1/96 de asistencia jurídica gratuita de carácter nacional.
¿Quiénes pueden ser los beneficiarios? Bueno, pues básicamente todas aquellas personas cuyos ingresos por unidad familiar no superen el doble de un indicador que se denomina IPREM, que sustituyó al anterior salario mínimo interprofesional, y es el indicador de rentas de efectos múltiples, que cada año varía y que para este año 2012 está fijado en 530 euros. Todas aquellas personas cuyos ingresos por unidad familiar no superen el doble de este IPREM tendrán derecho, en principio, al acceso a los beneficios de la asistencia jurídica gratuita. Por tanto, estamos hablando de gente cuyos ingresos no superen aproximadamente los 1.060 euros al mes por unidad familiar. Bien, nos imaginamos que muchas personas en este momento, por efecto de la crisis, tienen problemas y no pueden pagarse un abogado, es decir, que tienen que ir a la justicia gratuita. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ciudadano que dice, pues es que no tengo y tengo que hacer, tengo que acogerme a un abogado? ¿Qué es lo que tiene que hacer ese ciudadano? Bueno, pues para poder acogerse a los beneficios de la asistencia jurídica gratuita, lo que hay que hacer es, en primer término, solicitarla. Cuando un justiciable pretenda interponer una reclamación, o por el contrario, pretenda oponerse a una reclamación que le ha interpuesto, lo que tiene que hacer es solicitar un abogado de turno de oficio y solicitar los beneficios de la asistencia jurídica gratuita. ¿Dónde? En los servicios de orientación jurídica que tiene establecidos el Colegio de Abogados. ¿En qué localidades? Pues en Oviedo, en Avilés, en Langreo y en Pola de Siero. Si pertenecen a alguna localidad distinta a estas y que esté dentro del ámbito de la competencia territorial del Colegio de Abogados de Oviedo, lo que tendrán que hacer es ir a las distintas sedes de los juzgados donde el Colegio de Abogados de Oviedo tenga delegación. En ese caso podrán presentar allí su solicitud acompañada de los documentos que justifiquen especialmente ese estado de necesidad que les hará acreedores a ese beneficio de la asistencia jurídica gratuita. Pero el lugar donde lo deben hacer es en los distintos servicios de orientación jurídica, atendidos siempre por un abogado que es quien presta ese servicio de orientación, que además de poder recogerles la documentación que precisen, les informará y les asesorará sobre las posibilidades o la viabilidad que tienen en algunos casos algunas de las reclamaciones que pretendan accionar, para que de esa manera sepan ya desde el inicio si efectivamente les compensa o no. ¿En qué medida la crisis ha incrementado los expedientes de justicia gratuita, Ignacio? Bueno, pues indudablemente nosotros creemos que ha afectado de manera exponencial. Es decir, ha habido un incremento espectacular de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que creemos que ha venido motivado por dos vías. Fundamentalmente por algunas modificaciones que ha habido en el orden jurisdiccional penal, por ejemplo, en delitos contra la seguridad del tráfico, que son muy habituales, y por otro lado, indudablemente, por la propia situación coyuntural de la crisis, que ha provocado, por un lado, que se ejerciten reclamaciones que antes no se hacían, y por otro, que el umbral de los ingresos de las familias haya decaído hasta el punto de que familias que antes superaban los límites para poder acceder a estos beneficios de justicia gratuita, ahora se vean por debajo de ellos. Familias que anteriormente tenían dos sueldos de 800 o 900 euros cada uno de los integrantes, ahora con uno de ellos en el paro, ven que solamente subsisten con uno de ellos y por tanto se encuentran ya por debajo del umbral de los beneficios o de los límites que se exigen para poder acceder al beneficio de la asistencia jurídica gratuita. Como esa situación se ha producido de manera muy importante, pues eso ha dado lugar a que haya muchas más personas que antes no podrían ser beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita y que ahora indudablemente pues lo son, ¿no? Ello, pues, lógicamente, la confluencia de todos estos factores ha provocado que el número de solicitudes, tramitaciones y concesiones de justicia gratuita haya sufrido un incremento absolutamente exponencial. Ha habido quizá en un momento determinado, no leyenda negra, evidentemente, pero sí mala prensa del turno de oficio. Pues yo creo que sí, pero creo que es absolutamente inmerecido.
Y la prueba evidente de lo que estoy diciendo es que prácticamente no tenemos ninguna reclamación de ningún justiciable por actuaciones incorrectas de su abogado en el ámbito de la justicia gratuita. Tenemos algunas, cada vez más, lo que no quiere decir que estén justificadas, en el ámbito de la profesión libre, es decir, de los abogados, llamémoslos de pago, pero son prácticamente anecdóticas las que se pronuncian o que se producen en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita. Y los justiciables, los potenciales usuarios de esa asistencia, cada vez tienen más oportunidades para que puedan plantear esas reclamaciones. Cada vez tienen más información y cada vez tienen más apoyo de los propios colegios de abogados. Bueno, pues ni aún así se produce unas reclamaciones que podamos considerar más allá de la mera anécdota. En todas las encuestas y estudios que se efectúan a los usuarios de la justicia gratuita, su grado de satisfacción es elevadísimo. ¿Por qué? Pues porque al final los abogados que prestan el servicio de turno de oficio de asistencia jurídica gratuita, lo que son abogados comprometidos, son abogados que realmente tienen una vocación importante de servicio público y que a costa de perder tiempo y de perder dinero en muchas ocasiones deciden que quieren llevar a cabo este servicio e indudablemente lo prestan en la mejor de las condiciones. Se me ocurre, Ignacio, que tal y como están las cosas, tal y como está la reforma de Gallardón, etcétera, etcétera, uno puede pensar o puede preguntarse, ¿está en peligro el turno? Bueno, realmente una de las cosas paradójicas de la reforma que establece la ley de tasas de la que antes hablábamos es que a través de ella se pretende el sostenimiento de la asistencia jurídica gratuita. Es decir, una de las justificaciones que se plantean para poner en marcha la ley de tasas es que precisamente a través de ella se conseguirán los ingresos necesarios para el sostenimiento de la asistencia jurídica gratuita. Como digo, la asistencia jurídica gratuita, la ley está en proceso de revisión, pero no precisamente para, de alguna manera, sustraer derechos que ya había, sino al contrario, para aumentarlos. Y en este sentido nosotros estamos muy satisfechos de que los proyectos de ley de esta modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita hayan incorporado las modificaciones que desde la abogacía institucional se le han hecho al Ministerio de Justicia y que han conseguido que, por ejemplo, los límites para poder acceder a la justicia gratuita de las que hablábamos antes, es decir, ese umbral del doble del salario mínimo, del antiguo salario mínimo, ahora del IPREM, se eleven hasta un límite del 2,5% de SIPREM. Por tanto, habrá más personas que puedan acceder a esa justicia gratuita de las que había hasta el momento. Nosotros entendemos que el modelo es un modelo que funciona, es un modelo que funciona muy bien, que es lógicamente mejorable, pero que en ningún caso puede suponer un cambio absoluto o radical del sistema que tenemos establecido. Por lo que nosotros sabemos, la modificación de la ley consolida este sistema y potencia ese sistema. Por tanto, en ese sentido, nosotros ahora mismo estamos tranquilos. Cuestión distinta serán las disponibilidades presupuestarias para afrontar el pago de este servicio. No son buenos tiempos, indudablemente, para la lírica, pero por lo menos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias nosotros tenemos una posición optimista respecto a las garantías de que el sistema va a seguir funcionando y que va a haber fondos para poder sostenerlo. Al margen de la reforma de Gallardón, al margen de la ley de tasas, etcétera, 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 desde un punto de vista general, ¿qué tiene que mejorar en la justicia aquí, en este país, en España? Pues yo creo que básicamente algo que venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo, la necesidad de que haya un pacto de Estado por la justicia que implique a todos los operadores, a todos aquellos colectivos que conocen, que trabajan en el ámbito de la Administración de Justicia y que pueden aportar conocimientos indudables. Creo que es necesario que se determine unos criterios comunes, que se establezca un marco común de actuación que no varíe
con la entrada de cada gobierno, que no venga cada ministro de Justicia con ocurrencias dispares y que de alguna manera se escuche, como digo, a todos aquellos que conocen cómo funciona el sistema, que se sienten los colectivos implicados y que de alguna manera puedan establecer las condiciones, los marcos generales para que en todo el territorio nacional se establezcan unos criterios fijos y claros para que la justicia pueda funcionar. Creemos, y así lo cree la abogacía institucional desde hace mucho tiempo, que al igual que se ha producido una modernización muy importante del resto de servicios públicos en estos últimos años, la justicia indudablemente ha sido la gran olvidada. En muchísimos casos ha habido una buena disposición, ha habido unas buenas intenciones por parte de las administraciones que en cada momento tenían la capacidad de hacerlo, pero resulta que después no se les ha dotado de los medios necesarios para ponerlas en marcha y evidentemente, bueno, pues eso es papel mojado, no sirve absolutamente para nada. Nos han quedado evidentemente muchos temas en el tintero, pero uno de ellos especialmente es el del centro de estudios, porque no sé si lo saben, pero en el Colegio de Abogados de Oviedo hay un centro de estudios que funciona y funciona perfectamente con una amplia programación de conferencias que se dan tanto en Oviedo como en Avilés como en Langreo. Esto sí que merece un programa entero, ¿no? El centro de estudios, ¿no? Pues yo creo que sí, porque realmente el esfuerzo formativo que ha llevado a cabo la Junta de Gobierno en estos últimos años con la puesta en marcha del centro de estudios ha supuesto un cambio radical respecto al escenario que teníamos con anterioridad, y de lo que se trata en definitiva es de responder a las exigencias que nos planteaban desde hace muchísimo tiempo los colegiados sobre la necesidad de una formación permanente y continuada y además de calidad. Los abogados son los primeros que entienden la necesidad de formarse, de poder adaptarse cada vez a un mundo más cambiante, y lo que tratamos de hacer sencillamente en el centro de estudios es atender a esas demandas y ofrecerles todos aquellos instrumentos que necesiten para poder ejercer en condiciones su profesión y, en definitiva, para poder defender a los ciudadanos de una manera más eficaz y más completa, ¿no? Pues en próximos programas hablaremos del centro de estudios. Por cierto, les adelanto que el próximo programa de nuestra venia particular del Colegio de Abogados de Oviedo estará dedicado en parte a la violencia de género. Tendremos a abogadas que, bueno, pues son especialistas en esta materia y que nos van a ilustrar sobre exactamente esta lacra absoluta de la sociedad que esperemos poco a poco se vaya erradicando. Don Ignacio, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Carlos. El próximo jueves estaremos a partir de las 9:10 de la noche en esta sintonía, la de Teleasturias, en Telecable. No lo olviden, La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo.